Sean muy bienvenidos a este video. Yo soy Marta Cardoso. Les voy a estar hablando sobre los analgésicos, opioides y antagonistas. También les van a estar hablando Leslie Joly y Micaela Luján Gómez. Antes de empezar con el tema, quiero comentarles que estamos haciendo este video porque deseamos presentarlo al seminario solicitado por nuestra profesora, la bioquímica Zunilda Cañete, de la Cátedra de Farmacología del tercer año de la carrera de Bioquímica, la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, Campus Alto Paraná. Y como comenté antes, vamos a estar exponiendo en detalle sobre los analgésicos, opioides y antagonistas. Primeramente vamos a estar haciendo una breve revisión histórica del uso del opio en la antigüedad, siguiendo con la exposición de los conceptos técnicos necesarios para entender el funcionamiento de estos fármacos, y luego adentrándonos a los contenidos pertinentes a analizar un grupo de fármacos, como es la farmacocinética, la farmacodinamia y la posología. Bueno, primero que nada, ¿qué son los analgésicos opioides? Los analgésicos opioides son un grupo de fármacos semejantes al opio o a la morfina por las propiedades que poseen. Pueden ser de origen natural, y en ese caso se llaman alcaloides, o de origen sintético. Este grupo de analgésicos son los analgésicos más potentes que se conocen actualmente y son como el prototipo sobre el cual se comparan todos los otros tipos de analgésicos que existen que no sean opioides. Y estos se utilizan para el dolor moderado a intenso. Bueno, aquí, como se puede ver, dice que su acción analgésica deriva de la interacción entre moléculas no peptídicas, sintéticas o semisintéticas, con los receptores farmacológicos específicos que se llaman receptores opioides, que están ampliamente distribuidos en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. Ahora, en cuanto al uso histórico, primero que nada hay que esclarecer que el opio es como un complejo de varias sustancias alcaloides. El opio se extrae de la planta Papaver somniferum, que se conoce comúnmente como amapola. Al opio se lo ha considerado como la mejor herramienta terapéutica para tratar el dolor, incluso desde el año 3000 a.C. en tablillas sumerias. Ya en el siglo XVII aproximadamente, la tintura de láudano se utilizaba de manera recreacional y de manera medicinal para inducir a la euforia, a la analgesia y el sueño, y también para prevenir la diarrea. Pero el uso que adquirió la connotación negativa recién empezó en el siglo XIX, porque se empezó a inyectar el opio de manera intravenosa por medio de jeringas. También quiero hacer una aclaración que, si bien es conocido que existe una problemática de adicción a estas sustancias opioides, en este trabajo nosotros no estaremos discutiendo ese detalle. Bueno, ahora voy a entrar a hablar sobre lo que son los alcaloides. Los alcaloides son todas las sustancias químicas naturales que se pueden obtener de las plantas. El principal alcaloide del opio, como estuve diciendo, contiene más de 20 alcaloides en total, es la morfina, pero también están presentes en distintas proporciones otros alcaloides. Y acá en este cuadro se puede ver, por ejemplo, que la morfina está presente en un 10 a 15%. La codeína, que se conoce como antitusígeno, se encuentra en un 0,5%. Luego la tebaína en 1%, al igual que la papaverina, también 1%. Por último, la noscapina se encuentra en un 10% de la composición total del opio. Ahora, en esta diapositiva se puede ver la estructura de la morfina y de la tirosina. Bueno, primero que nada quiero aclarar que la morfina es un derivado del fenantreno. Tiene 2 anillos planares y 2 estructuras anulares alifáticas que ocupan un plano en ángulo algo recto
con respecto al resto de la molécula. Ahora, en lo que respecta a la actividad opioide, la parte importante son los grupos hidroxilo que están aquí libres en el anillo bencénico y están unidos por dos átomos de carbono a un átomo de nitrógeno. Acá se puede ver cómo el anillo bencénico está unido de esa manera al átomo de nitrógeno del grupo amino. Bueno, y acá respecto a la tirosina, ¿por qué se le hace mención? Porque los péptidos opioides, que voy a estar describiendo más adelante, contienen tirosina en su estructura terminal. Entonces, esta similaridad entre ambos hace que los opioides sean efectivos para mitigar el dolor. Y acá se puede ver que es la misma estructura, fenol, cadena de dos átomos de carbono y grupo amino, que está acá en la morfina. Bueno, ahora voy a comentar un poco sobre el sistema opioide endógeno. Este es básicamente lo que se considera ahora que explica correctamente el funcionamiento de los opioides en el cuerpo humano. Bueno, el sistema opioide endógeno representa los lugares de fijación selectivos para todas las sustancias opioides, sean de origen sintético o de origen natural, y se compone de los receptores opioides y de los ligandos endógenos. Primero quiero hablar sobre los ligandos endógenos. También se les conoce como péptidos opioides, que es lo que estuve diciendo recién, y son unos neurotransmisores que tienen una actividad similar a la que tienen los fármacos opiáceos. Entonces, una vez que se sintetizan, estos se almacenan en vesículas neuronales y se pueden liberar al espacio intersináptico, donde actúan como neurotransmisores para responder a un estímulo nervioso. Todos estos neuropéptidos, péptidos opioides, poseen un residuo de tirosina en su segmento N-terminal, y eso es, como estuve diciendo recién, lo que produce el mismo efecto que la morfina. Se distinguen tres clases principales de péptidos opioides o ligandos endógenos, como también se les conoce, y son las endorfinas, las encefalinas y las dinorfinas. Cada uno de estos tiene un precursor. En el caso de las endorfinas tenemos la pre-pro-opio melanocortina, mejor conocida como POMC. Para las encefalinas, el precursor es la pre-proencefalina o proencefalina A. Y para las dinorfinas, el precursor es la pre-prodinorfina o pre-proencefalina B. Ahora, sobre los receptores opioides. Bueno, tenemos, ¿verdad?, los ligandos endógenos, pero estos necesitan unirse a algún receptor para poder ofrecer el efecto, ¿verdad? Y para eso se tiene a los receptores opioides, que en el sistema central se observan 5 clases principales. En estos receptores es donde se pueden unir tanto los ligandos endógenos como los fármacos para surtir un efecto, sea de manera, como dije, son acoplados a proteínas G y pueden estar localizados de manera presináptica o postsináptica. Acá ya les estoy exponiendo 5 clases, pero los más comunes se puede decir, o los mejor estudiados son el receptor mu, el receptor delta y el receptor kappa, pero también incluye al receptor sigma y al receptor NOP. En el caso del receptor mu, se tiene que, al unirse el ligando a él, se obtiene analgesia supraespinal, depresión respiratoria, euforia, miosis, reducción de la motilidad gastrointestinal y dependencia física. Y al ver todos estos efectos que puede tener el receptor, el ligando al unirse al receptor mu, se entiende por qué es al receptor mu donde se unen la mayoría de los fármacos. Bueno, luego el receptor delta está localizado fundamentalmente en la periferia y es el más abundante en la corteza cerebral. Después tenemos el receptor sigma, que puede causar disforia, alucinaciones y estimulación respiratoria y vasomotor. Después, por último, al receptor kappa se ve que puede ofrecer analgesia espinal, miosis y sedación. Bueno, el receptor mu, como dije anteriormente, es la principal diana de los analgésicos opioides más utilizados.
Hay dos variantes de polimorfismo de un solo nucleótido en seres humanos con significado biológico. La forma en que funciona es abriendo los canales de potasio, con lo que hiperpolariza la membrana y la vuelve menos excitable. También este receptor, así como es la diana principal de muchos fármacos, también es responsable de muchos de los efectos adversos que se asocian con el uso de opioides. Pasando al receptor delta, se ve que tiene dos subtipos, delta 1 y delta 2. Este también funciona abriendo canales de potasio y está localizado fundamentalmente en la periferia y, como se dijo antes, es abundante en la corteza cerebral. Luego los receptores kappa comprenden tres subtipos, kappa 1, kappa 2 y kappa 3. Este funciona cerrando los canales de calcio, disminuyendo la liberación de neurotransmisores al espacio intracelular. Produce disforia y sus agonistas son menos adictógenos. Y, como se dijo antes, también contribuye a la analgesia espinal. Por último, tenemos el receptor NOP y se describen dos variantes de polimorfismo de un solo nucleótido en seres humanos que tenga significancia biológica, ¿verdad? Este funciona inhibiendo la adenilciclasa y también abriendo los canales de potasio. Ahora, respecto a la clasificación ya de los fármacos opioides, primero que nada hay que aclarar que existe una clasificación antigua que tenía que ver con la potencia que podían tener cada uno de estos fármacos para la analgesia. Pero eso ya es una clasificación anticuada de la OMS y actualmente se utiliza esta para entender mejor. Entonces se tienen agonistas totales, agonistas parciales, agonistas antagonistas mixtos y antagonistas. Los agonistas totales podemos encontrar la morfina, la metadona, la meperidina, el fentanilo y la oxicodona. También el dextropropoxifeno. En los agonistas parciales, el principal representante es la buprenorfina. En los agonistas antagonistas mixtos, el principal representante es la pentazocina. Y en los antagonistas, que son derivados de la morfina también, se tiene la naloxona, naltrexona y nalmefeno. Sobre los agonistas totales, ellos tienen una afinidad grande para unirse a receptores inducidores de cambios celulares, con lo que estimulan la actividad psicológica. No poseen efecto techo para la analgesia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el efecto techo es básicamente un punto en el cual, si se incrementa la concentración del fármaco, ya no surte más efecto. Pero sin embargo, para los agonistas totales no existe este efecto. Entonces, se puede seguir continuando la concentración y va a seguir aumentando el efecto que produce en el cuerpo. Entonces, la analgesia se puede incrementar linealmente con el aumento de la dosis. Y esto puede llegar a un punto en el que da el efecto que se desea, pero también se puede pasar de la raya y llegar a tener ya efectos secundarios o indeseados. Para los agonistas parciales, estos en realidad tienen baja eficacia porque sí tienen efecto techo y es mucho menor que el máximo efecto que se pudiera, por ejemplo, obtener con un agonista puro. Y si se administrara con un antagonista, puede lugar a un síndrome de abstinencia agudo. Entonces, eso se debe evitar. Ahora, los agonistas antagonistas mixtos producen efectos agonistas en algunos receptores y antagonistas en otros receptores. También poseen un efecto techo para la analgesia y, de nuevo, si se administra con un agonista, puede desencadenar un síndrome de abstinencia cuando el receptor involucrado es el receptor mu. Luego, los antagonistas en realidad no tienen una acción farmacológica intrínseca, entonces la forma en que funcionan es interfiriendo con la acción de un agonista. Hay de dos tipos, pueden ser competitivos o no competitivos. Los competitivos se van a unir al mismo receptor al que se está uniendo el agonista en cuestión, y los no competitivos van a bloquear el efecto del agonista por otros medios. Bien, ahora voy a entrar a hablar sobre la farmacocinética. En este bloque voy a hablar sobre la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción, y también voy a hacer una breve mención
a las posibles vías de administración de estos fármacos, porque eso va a variar, va a determinar mucho sobre la absorción. Bueno, la absorción, cuando se administra de manera gastrointestinal, eh, se va a tener una biodisponibilidad variable, pudiendo ser apenas el 25% en la morfina, 60% para la codeína y metadona, y la loperamida prácticamente carece de biodisponibilidad oral. Entonces, esto se debe por la diferente absorción que puede tener cada fármaco, así como también se puede deber al metabolismo del primer paso hepático. Entonces, para esto, con este objeto, para evitar esto, se tienen diversas presentaciones. Se tiene, por ejemplo, la administración enteral, la parenteral, la percutánea o la transmucosa, por citar algunos. Entonces, ahora voy a explicar un poco sobre las diferentes vías de administración. Primero que nada tenemos la vía oral, y la vía oral se indica generalmente en pacientes ambulatorios para el uso analgésico y no analgésico. Por ejemplo, es muy conocido el jarabe de codeína como antitusivo para eliminar la tos no productiva. Viene así en esta presentación de jarabe y cuenta con todas sus indicaciones para evitar, por supuesto, consumir de más. Luego viene la vía de administración transdérmica. Esta está indicada para el dolor crónico y se puede presentar como parches de liberación prolongada que se pueden ver aquí, el parche y luego el parche después de aplicarse. La razón por la que se indica para el tratamiento del dolor crónico es porque logra mantener buenos niveles de concentración plasmática, incluso por hasta 72 horas. Y luego de la retirada todavía se pueden tener buenas concentraciones plasmáticas con eliminación recién después de 24 horas. Y esto es algo bueno y malo a la vez. Es algo bueno si la persona está recibiendo la dosis adecuada, pero supone un problema en caso de que se dé una sobredosis porque se dificulta más eliminar el fármaco del cuerpo. Y también se conocen ya de casos de sobredosis por esta vía, por accidentes, por dejar más tiempo del necesario y otros motivos. Entonces es una vía que se debe utilizar con mucho cuidado, no porque sea un parche significa que va a ser menos efectivo. Luego se tiene la vía transmucosa. Esta vía se utiliza mayormente para administrar fentanilo cuando hay dolor irruptivo. Y aquí cabe aclarar que el dolor irruptivo es un tipo de dolor especial, digámosle, porque es un dolor que empieza de manera repentina y muy intensa y se suele dar en pacientes oncológicos. Entonces, para lograr detener un poco el dolor, se puede presentar en spray nasal, como se ve aquí, y se absorbe allí por la mucosa nasofaríngea. Luego se puede presentar en forma de chupetines. Y esto se introduce en la boca del paciente y va a ir absorbiendo por la mucosa de la boca, del interior de la boca. Y también acá agregué el spray sublingual, porque también se puede utilizar el área sublingual para lograr absorber este fármaco. Aparte del spray, también se tienen films, pero esta es la presentación que decidí mostrar aquí. Bueno, luego se tiene la vía parenteral, que por lo general es la vía más utilizada para administrar este tipo de fármacos. Es mucho más práctica y se puede obtener mejor absorción. Entonces, por ejemplo, para la vía subcutánea tiene muy buena analgesia. También se tiene la vía intramuscular, que en realidad no supone ninguna ventaja farmacocinética, pero de nuevo es una forma más cómoda para administrar el fármaco al paciente, ya que también se tiene la vía intravenosa, que tiene un efecto muy rápido, pero tiene la desventaja de que suele dar náuseas o vómitos. Entonces también se tiene que tener en cuenta eso. Otra vía de presentación son los sistemas portátiles de liberación constante o PCA.
Estos son unos dispositivos que son controlados por el paciente y también se utilizan para administrar fentanilo cuando hay dolor irruptivo. Si bien esta puede ser administrada por el paciente, generalmente no hay riesgo de sobredosis o de adicción porque esto es programado por el profesional que le está administrando la droga al paciente. Entonces, esto ya viene todo programado. La persona sí no corre el riesgo de tener una sobredosis. Por último, las otras vías que se pueden emplear son la vía central, epidural o intratecal. Y esto se puede utilizar para los dolores agudos de parto o posquirúrgicos. La ventaja de estas vías es que disminuyen la dosis necesaria para obtener el efecto farmacológico y también disminuyen los efectos adversos más comunes. Pero igual se tienen efectos adversos como por ejemplo prurito, ¿verdad? Y en este caso se puede utilizar, por ejemplo, la metadona por esta vía para obtener analgesia metamérica. Bien, ahora pasando a la distribución. En general se tiene una muy buena distribución del fármaco, tanto de los hidrofílicos como de los lipofílicos, y se alcanzan concentraciones efectivas en el sistema nervioso central. En el caso de los fármacos hidrofílicos, tienen una tasa de unión muy baja a las proteínas plasmáticas. O sea, no tan baja tampoco, porque la morfina, por ejemplo, llega al 35%, pero en comparación a los fármacos lipofílicos, que sí tienen mayor porcentaje de unión a proteínas plasmáticas, la buprenorfina llega al 96% de unión. Y se cree que esto es lo que puede ayudar a que mantenga ese efecto farmacológico por mucho tiempo. Estos fármacos pueden pasar la barrera hepatoencefálica y los que lo hacen de gran manera son la heroína, el fentanilo y la codeína. La metadona y el fentanilo, por ejemplo, pueden acumularse en tejidos y luego pasar por una redistribución y se cree que esto es lo que alarga su efecto farmacológico en el paciente. Ahora pasando al metabolismo, el metabolismo, la gran parte de los opioides se metaboliza por lo general por la vía hepática. Entonces, esa es la vía que estaré describiendo ahora. Voy a estar hablando de 3 opioides en particular. Voy a hablar de la morfina, de la codeína y de la heroína. Primero que nada tenemos la morfina. Aquí está la molécula. Esta se va a conjugar con ácido glucurónico y puede formar 2 compuestos diferentes. Puede formar morfina 3-glucurónido, que también se conoce como M3G, y morfina 6-glucurónido, que se conoce como M6G. Esta última molécula de M6G es la que tiene una mayor capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica. Pasando a la codeína, esta se degrada a morfina en un 10% aproximadamente y se cree que esto es lo que da su efecto analgésico. Acá se puede ver la molécula de codeína, cómo se degrada y pasa a perder este grupo metil y luego el oxígeno sobrante se va a protonar y formar el grupo hidroxilo para volverse morfina. Ahora la heroína por último. El metabolismo de la heroína da lugar a 6-monoacetilmorfina. Tanto la heroína como el 6-monoacetilmorfina pueden pasar la barrera hematoencefálica. Pero esta molécula de 6-monoacetilmorfina vuelve a sufrir una segunda hidrolización y eso da lugar de nuevo a morfina. Como estuvimos viendo recién, la morfina luego vuelve a degradarse a otros 2 compuestos y ahí recién se pasa al siguiente paso que sería la excreción, ¿verdad? Entonces se cree que esto es lo que da el efecto farmacológico tan fuerte de la heroína. Por último, les voy a estar hablando sobre la excreción de estos fármacos. Y la excreción en realidad mayormente se da por vía renal. Por ejemplo, la morfina, en el caso de la morfina, la M3G se elimina casi completamente a las 24 horas
y una mínima proporción se va a eliminar en heces por eliminación biliar. Ya otros opioides como la codeína o la heroína, como se estuvo viendo antes, por diferentes vías suelen degradarse parcialmente a morfina. Entonces se van a eliminar como esta y en realidad no hay grandes diferencias. Soy Luján Gómez y les estaré hablando de las acciones farmacológicas de los opioides. Estos opioides presentan varias acciones farmacológicas, es decir, modificaciones en las funciones del organismo que dependen de la unión a los distintos receptores opioides que ya fueron mencionados y la capacidad de estos para estimularlos o bloquearlos. Toda esta dependencia multiplica los posibles efectos de los opioides y acrecientan sus aptitudes terapéuticas. Podríamos afirmar que el analgésico más utilizado para el tratamiento del dolor en el caso de que el paciente no responda a analgésicos antiinflamatorios es la morfina. Estos efectos de los opioides varían de acuerdo a la circunstancia en que se consuman y antes de abarcar las distintas acciones farmacológicas de estos fármacos, debemos mencionar que existen casos donde los pacientes pueden presentar o no dolor y pueden experimentar distintos efectos, como por ejemplo los pacientes con dolor experimentan analgesia, euforia y a veces puede estar acompañado de somnolencia. Sin embargo, en ausencia del dolor, es posible que se produzca sensaciones de disforia, somnolencia, depresión respiratoria y es común que aparezcan otros efectos como náuseas y vómitos, aunque estos dos últimos son comunes en cualquier consumidor de opioides. La analgesia es el principal efecto farmacológico de la morfina y se caracteriza por no estar acompañada de pérdida de conciencia, por reducir la sensación de dolor y de sufrimiento, lo que mejora el estado del paciente y es una analgesia mediada por la estimulación del sistema endógeno, lo que está relacionado con el control fisiológico del dolor. En este caso es del sistema opioide. ¿Cómo se producen estos efectos analgésicos? Estos se producen por estimulación de los receptores opioides, mu, kappa o delta. Su utilidad terapéutica se debe a la activación de los receptores mu. Su función en el sistema nervioso central es el de inhibir la transmisión de los estímulos dolorosos hacia la vía ascendente. Los receptores mu localizados en el sistema nervioso central son activados por péptidos opioides liberados presinápticamente desde neuronas descendentes. Esta activación es la que reduce la liberación de los neurotransmisores que facilitan la transmisión dolorosa. Ya dijimos entonces que la estimulación de los receptores mu se encargan de la inhibición de la transmisión del estímulo doloroso, mientras que algunos analgésicos actúan tras la activación de los receptores kappa y provocan disforia. Actualmente se está desarrollando nuevos opioides que presentan efectos periféricos y que disminuyen los efectos adversos. Los efectos psicomiméticos tienen similitudes a los efectos psicótropos y a estados psicóticos. Estos efectos son independientes de las acciones analgésicas y presentan otras dependencias. Entonces dependen de factores individuales, de la experiencia previa o si el paciente presenta o no el dolor.
También se relacionan con las vías y los centros dopaminérgicos, que son los encargados o causantes de la capacidad adictiva de estos opioides. Algunas de las estructuras anatómicas involucradas en los circuitos de recompensa está el núcleo de accumbens, que está involucrada en los circuitos de recompensa y presenta los tres subtipos de receptores opioides. Otra estructura anatómica es el locus coeruleus, que es rica en receptores opioides y se relaciona con modificaciones de la conducta, además de la sintomatología del síndrome de abstinencia. Dependiendo de la administración de agonistas mu o delta promueve la liberación de dopamina, que es la que activa los circuitos de recompensa, es decir, activa el área tegmental ventral que tiene desempeño en la motivación, el deseo y el placer. Por otra parte, los agonistas kappa o la administración de agonistas kappa o de antagonistas mu es la que provoca la reducción de la liberación de este neurotransmisor y tiene efectos aversivos, es decir, desagradables para quien los reciba. Cuando hablamos de efectos respiratorios, tenemos que tener en cuenta que estos tienen un origen central y periférico. Cuando se consume dosis altas, puede provocar rigidez muscular y comprometer la función respiratoria. Esto se da mayormente tras la administración de fentanilo o sus derivados. El efecto antitusígeno se dice que es independiente de la depresión respiratoria y está mediada por estimulación de los receptores vulvares localizados en el centro de la tos. En efecto, suprimen el centro del reflejo de la tos. Otro efecto es la depresión respiratoria, que se debe a la reducción, a la sensibilidad de los centros respiratorios vulvares al dióxido de carbono. Y es un problema que afecta a muchos parámetros de la función respiratoria y puede ser detectada en ausencia de alteraciones de la conciencia. Sin embargo, puede producirse solo si existen otros factores patológicos que afecten a la función respiratoria o también si los opioides están siendo consumidos o utilizados con otros fármacos depresores del sistema nervioso central, como el alcohol, anestésicos o tranquilizantes. Si no existen estos factores ya mencionados, existe muy poca posibilidad de que se produzca estos efectos al utilizar dosis analgésicas. También existe muerte por intoxicación opioide que puede ser causada por paro respiratorio. Los efectos cardiovasculares. Se puede decir que en pacientes normotensos, es decir, que pacientes que presentan valores normales de la tensión sanguínea, en las dosis analgésicas habitualmente consumidas no se producen alteraciones cardiovasculares, pero en dosis más elevadas o en pacientes lábiles, los opioides pueden inhibir los reflejos vasopresores, lo que produce vasodilatación periférica, ya sea arterial o venosa, reducen las resistencias periféricas y pueden provocar la hipotensión ortostática, que estos efectos son bloqueados por la naloxona. Los opioides estimulan la liberación de histamina, que mediante los receptores, la activación de los receptores H1 provoca la vasodilatación. Y como consecuencia, se provoca prurito, que es un término médico para referirse a picazón, que puede producirse tras la administración subcutánea de la morfina, y en el caso del fentanilo, que es mucho más potente, se libera menos histamina y no se produce estos efectos. Los efectos en el miocardio son importantes
Solo cuando la persona presenta factores patológicos como la angina de pecho, que es una enfermedad de las arterias coronarias. En esta imagen se puede visualizar en las zonas del dolor cuando una persona está teniendo angina de pecho, o el infarto agudo de miocardio, que al reducir el dolor, eh, el consumo de oxígeno y el estrés tienen efecto cardioprotector. Su uso es contraindicado en caso de traumatismo craneal, ya que cuando aparece depresión respiratoria, el aumento de la concentración de dióxido de carbono provoca vasodilatación y aumento de la presión intracraneal. La modificación en la actividad del aparato gastrointestinal se puede dar por la activación directa de los receptores opioides, o también por la estimulación indirecta, por las acciones indirectas por estimulación de receptores, perdón. Cuando se produce esta activación directa de los receptores que se encuentran en el aparato gastrointestinal, se tiene que una regulación del tono, la motilidad y las secreciones. En relación al estómago, reducen la motilidad, retardan el vaciamiento y aumentan el tono antral. En las vías biliares se contraen el esfínter de Oddi e incrementan el tono. Con referencia al intestino y al intestino delgado y el grueso, se disminuyen todas las secreciones, ya sean pancreáticas, biliares y intestinales, y se tiene como consecuencia el retraso de la digestión. También que al incrementar el tono, se tiene un retraso en el tránsito y se incrementa la absorción de agua, lo que favorece el estreñimiento. Por eso a veces cuando consumimos opioides, también tenemos que consumir laxantes para reducir este efecto. Las acciones indirectas por estimulación de receptores opioides MU tienen como efectos náuseas y vómitos. Esto se da por la activación del centro quimiorreceptor del vómito. Los efectos genitourinarios, se tiene un aumento del tono y de las contracciones ureterales. Y tiene una reducción de la diuresis, que es la secreción de orina por estímulo de receptores mu y delta. También se incrementa el tono de los esfínteres y se deprime el reflejo de vaciamiento vesical, lo que puede provocar retención urinaria. En los efectos del sistema inmunológico, las acciones pueden depender de receptores opioides localizados en el sistema inmunitario, y otras acciones están mediadas por mecanismos neuronales. En la clínica, los efectos no son tan evidentes, ya que el dolor también provoca inmunosupresión, por lo que se puede decir que los opioides como la morfina y el fentanilo tienen un efecto inmunosupresor. Por otro lado, el consumo crónico de opioides cuando no hay dolor, realmente es cuando hay drogadicción y se reduce la inmunidad y facilita las infecciones. La adicción, la dependencia y la tolerancia son tres efectos o fenómenos que provocan dudas en la hora de proporcionar opioides como un tratamiento analgésico. La adicción es el deseo compulsivo de consumir una sustancia, en este caso de los opiáceos. En los pacientes en los que su uso está indicado por dolores intensos, incluso cuando el uso es prolongado, la tendencia a uso es excepcional. La capacidad de desarrollar adicción por estos fármacos es muy significativa, ya que el sistema opioide está bastante involucrado con el control de los circuitos dopaminérgicos de recompensa.
La tolerancia es la que se manifiesta como una reducción del efecto analgésico, por lo que cada vez es necesario incrementar la dosis. Esta tolerancia a los opioides está relacionada con las interacciones del sistema opioide con otros sistemas reguladores de la neurotransmisión. La tolerancia se desarrolla en grado variable en todos los consumidores de opioides, pero rara vez constituye un problema que no se puede salvar. La dependencia, también el uso continuo de los opioides, puede desencadenar dependencia de tal manera que al interrumpir el consumo crónico se produce un síndrome de abstinencia. Si se consume morfina o también puede ser la heroína, el síndrome de abstinencia puede empezar entre las 6 a 8 horas después de la última toma. La intensidad y la duración dependen del fármaco que se utiliza o también de la forma de supresión o bueno, también del tiempo de consumo. La interrupción del tratamiento cuando un paciente deja de sentir dolor no representa un inconveniente si se tiene la precaución de reducir la dosificación a medida que baja el dolor y se pueda prolongar la retirada durante 4 o 5 días. Otros efectos son la rigidez muscular, en que ya hablamos, los efectos respiratorios, que es causado por el consumo de altas dosis de opioides. La hipotermia se debe a un desequilibrio hipotalámico en el control de la temperatura. Se da mayoritariamente este efecto. Las convulsiones se dan principalmente en niños y se produce al consumir dosis altas de opioides que tienen un efecto proconvulsivante. Las alteraciones neuroendocrinas aumentan la liberación de hormonas de crecimiento y reducen la liberación de hormonas liberadoras hipotalámicas, como son la hormona corticótropa y la gonadótropa. Otro efecto es la miosis, que es una manifestación de la intoxicación de opioides, que estaremos hablando posteriormente, y se caracteriza por las pupilas puntiformes, por depresión respiratoria y también por coma. El efecto de miosis está mediado por receptores mu y kappa, que están localizados en la inervación parasimpática de la pupila. Las reacciones adversas derivadas del uso de opioides pueden deducirse de sus acciones farmacológicas que estuvimos hablando. Varias de estas reacciones adversas están directamente relacionadas con las concentraciones que se alcanzan en el sistema nervioso central y también con la velocidad que pasan por la barrera hematoencefálica. Por ejemplo, en opioides más liposolubles se tiene una gran velocidad, o sea que pasan más rápido la barrera hematoencefálica. Entre los efectos adversos de los opioides tenemos que los frecuentes son las náuseas y los vómitos, que son la principal causa de intolerancia al tratamiento en las primeras etapas. La somnolencia, la inestabilidad y el estado confusional son peligrosos en pacientes ancianos, ya que provoca deterioro cognitivo. Los efectos crónicos tenemos el estreñimiento, náuseas y vómitos. El estreñimiento es el efecto adverso más común en los pacientes que utilizan opioides y frecuentemente no se desarrolla la tolerancia. Se indica también, como dijimos, el consumo de laxantes para evitar el estreñimiento. Entre los efectos adversos esporádicos tenemos la sequedad de la boca, la inquietud, el prurito. El prurito es un efecto adverso muy
infrecuente, pero que altera la calidad de vida del paciente hasta el punto de ser causa del abandono del tratamiento. Otras son las alucinaciones, las mioclonias, y los efectos infrecuentes son la depresión respiratoria y la dependencia. La dependencia psicológica asociada al uso de los opioides no aparece si se lleva un control adecuado. La adicción, la tolerancia y la dependencia, junto con la depresión respiratoria, son problemas reales, pero nunca una contraindicación para el uso de los opioides. También se tiene que altas concentraciones de opioides en el sistema nervioso pueden generar convulsiones, principalmente en niños. También se puede producir hipotensión ortostática por inhibición de reflejos vasopresores y por la vasodilatación. El consumo prolongado puede provocar inmunodepresión, pero es poco evidente en pacientes con dolor. La toxicidad aguda. La intoxicación por opioides es un episodio de urgencia médica importante ya que puede poner en peligro la vida del paciente, lo que es de suma importancia en poder identificar los síntomas y conocer su tratamiento. La toxicidad aguda puede ser causada por sobredosificación debido a un cálculo erróneo del médico, aunque es muy poco frecuente, ya que al indicar estos opioides se tiene mucho cuidado en la hora de indicarlos, ¿verdad? Y también otra posible causa es la intoxicación por consumo excesivo accidental. Y también otro puede deberse a un intento de suicidio en consumidores recreacionales. Los signos o síntomas de sobredosis de opiáceos se denomina por sobredosis, triada por sobredosis de opioides, en donde se tiene pérdida de conciencia, pupilas puntiformes, que son la miosis, y la depresión respiratoria. También otros síntomas incluyen convulsiones y espasmos musculares, también somnolencia, confusión, hipotermia, delirio. En síntesis, un estado mental alterado que puede causar apnea, coma por hipopsia y muerte. También hay falta de tono muscular, en cianosis y en niños puede aparecer convulsiones. La utilización excesiva de los opiáceos puede dar lugar a hiperalgesia. El tratamiento farmacológico para la intoxicación por opiáceos es principalmente con la administración de naloxona, que es un antagonista de los opioides y debe ser por vía intravenosa lenta o por vía intramuscular. Y el paciente deberá ser vigilado porque puede tener una recaída. Esto será posible siempre que no se haya causado daños neuronales por la hipoxia. Buenas, como la compañera ya estuvo mencionando, mi nombre es Leslie Jolie y yo le estaré ampliando un poco más acerca del tema. Empezando por las interacciones. Lo primero a tener en cuenta es que el efecto opioide puede modificarse por el consumo de inductores, digo mejor, enzimáticos, como por ejemplo serían el tabaco o los barbitúricos, que afectarían fundamentalmente la actividad de los opioides que generan los metabolitos activos, de los que deben otra vez biotransformarse para ser activos o de aquellos cuya semivida es prolongada porque se metabolizan lentamente. Un ejemplo es la metadona. También tenemos que todos los fármacos depresores en el sistema nervioso central, como serían por ejemplo los anestésicos, los neurolépticos, el alcohol, entre otros, potencian los efectos depresores de los opioides. Algunas interacciones de los opioides son dependientes del mecanismo de acción, como por ejemplo serían la meperidina, el tramadol o el tapentadol. Estos no deben administrarse junto con fármacos que modifiquen la actividad del sistema serotoninérgico,
como serían los inhibidores de la monoaminoxidasa, inhibidores de la recaptación, entre otros, porque su efecto analgésico se basa en parte en su capacidad para modificar la recaptación de la serotonina. Entonces no se debe administrar en conjunto. Y por último, numerosos fármacos se utilizan junto con los opioides por su capacidad de incrementar la analgesia opioide. En la siguiente tabla les presento las interacciones con coadyuvantes, en analgesia, que se dan a diferentes niveles en el cuerpo. Primeramente, a nivel periférico estarían los antiinflamatorios no esteroideos. En los troncos nerviosos, los anestésicos locales. En el asta dorsal de la médula se encuentran dos inhibidores, o serían dos inhibidores que serían los glutamatérgicos, en los que se pueden mencionar carbamazepina, lamotrigina, fenitoína, dextrometorfano, gabapentina, metadona, ketamina y valproato. Y por otro lado, tenemos los inhibidores GABAérgicos, de los que se pueden mencionar el baclofeno, benzodiazepinas, valproato y fenobarbital. Y por último, en las vías descendentes, los bloqueantes de la inhibición descendente, que serían los IMAO, que serían los inhibidores de la monoaminoxidasa, de la recaptación de 5-HT, que más abajo explica que sería la serotonina. Bueno, seguidamente tenemos las características diferenciales de los fármacos opioides, las indicaciones y las indicaciones terapéuticas. En el cuadro les presento algunos opioides con sus usos terapéuticos. Para el uso terapéutico en forma de analgésico estarían los opioides de la morfina, codeína, oxicodona, buprenorfina, fentanilo, propoxifeno, levorfanol y el tramadol. Como antitussígeno se usan la codeína y el dextrometorfano. Como antidiarreico serían la loperamida, difenoxilato y la papaverina. Como antidisneico, el principal es la morfina, y como antiastringente, la naloxona oral. Bien, ahora les voy a estar ampliando un poco más acerca de la morfina y análogos. Primeramente, tenemos a la morfina. La morfina es un agonista de los receptores opioides que actúa preferentemente sobre los receptores mu, aunque también se puede decir que une a los delta y kappa. Es el analgésico opioide más utilizado y es el que se considera hoy en día como referencia para comparar la potencia de los nuevos fármacos. Su principal utilidad clínica es el tratamiento ante el dolor intenso, tanto ya sea agudo, como sería el quirúrgico o un infarto de miocardio, como crónico de diversas etiologías, como serían los dolores oncológicos, por ejemplo, ya sean terminales o no, y los dolores musculoesqueléticos que no respondan a analgésicos antiinflamatorios. En el dolor neuropático y en el síndrome doloroso regional complejo, la respuesta al tratamiento con morfina u otros opioides no es tan eficaz. Puede ser, sin embargo, parcialmente eficaz, por lo que es correcto intentar esta alternativa terapéutica teniendo en cuenta que son dolores en los que la mala respuesta ante cualquier analgésica es frecuente. Si en un paciente con dolor neuropático se instaura un tratamiento con opioides, debe tenerse en cuenta que hasta la fecha realmente no hay datos basados en estudios clínicos fiables que confirmen o descarten su eficacia en tratamientos crónicos. El efecto analgésico de la morfina puede potenciarse, sí, combinando con el tratamiento con coadyuvantes como antidepresivos, anticonvulsionantes o con analgésicos antiinflamatorios. Puede también, asimismo, utilizarse en el tratamiento de la disnea. ¿Por qué? Porque es un efecto
porque tiene, mejor dicho, un efecto reductor de la ansiedad asociada al distrés respiratorio. Esta mejoría del estrés respiratorio repercute grandemente en una disminución del trabajo cardíaco. La heroína. La heroína estructuralmente sería la diacetilmorfina, que es, como menciona su nombre, muy parecido a la morfina. Aunque es un opioide con una potencia analgésica superior a la morfina, su uso está muy restringido. De hecho, solamente está aceptado en la farmacopea británica, porque su uso, su consumo, es ilegal debido a su elevado poder adictivo, que está relacionado con su facilidad para atravesar la barrera hematoencefálica, como ya fue mencionado anteriormente. El interés en conocer este fármaco se basa en su frecuente uso como sustancia de abuso. A modo de comentario, la diacetilmorfina tuvo su nombre técnico, que es el nombre técnico de esta, de este fármaco. Fue sintetizada en 1874 por un químico llamado Alder Wright en St. Mary's Hospital Medical School en Londres, al tratar la morfina con ácidos orgánicos. Pero a pesar de comprobar su capacidad para disminuir la presión arterial y la frecuencia respiratoria, este agente no despertó un suficiente interés clínico, ni cuando en los siguientes años se demostró que en pacientes que tenían, por ejemplo, tuberculosis, calmaba la tos y facilitaba mucho el sueño. Finalmente, Heinrich Dresser, que fue un investigador de la compañía farmacéutica Friedrich Bayer Compañía, se interesó por la diacetilmorfina, a la que consideró más potente para el alivio de dolor más bien y con un perfil de seguridad más aceptable que la morfina. En 1895 se logró su producción industrial, siendo comercializada únicamente para calmar la tos. Este investigador, mejor dicho, describió este fármaco como una droga heroica, por lo que justamente se le dio el nombre, se adoptó el nombre de heroína. Este fármaco adquirió un rápido éxito comercial, siendo utilizado ampliamente en todo el mundo como antitusígeno. Pero como ya mencioné, hoy en día su uso es ilegal por su alto nivel adictivo. La codeína es uno de los alcaloides que se encuentran en el opio. Su estructura original, que sería la metilmorfina, es muy poco activa, pero sí se metaboliza parcialmente convirtiéndose en morfina. Su potencia analgésica es unas 10 veces menor que la de la morfina y cuando se utiliza como analgésico generalmente se combina con analgésicos antiinflamatorios. Su eficacia está condicionada por la capacidad del paciente de metabolizar la codeína y convertirla en morfina, y por el consumo de inductores o de inhibidores enzimáticos. La codeína es un potente antitusígeno de acción central y generalmente se utiliza con esta finalidad. Es importante recordar que aunque es menos potente que la morfina, como ya mencioné, no carece de efectos adversos, como serían la depresión respiratoria y el estreñimiento. Si bien sí son menos graves debido a su baja afinidad por los receptores opioides, no carece de ellos. Bueno, la hidromorfona es un derivado semisintético de la morfina, que es utilizado ampliamente para aliviar el dolor. Entre sus características diferenciales se puede mencionar que tiene una mayor potencia de aproximadamente 10 veces más que la morfina y es una buena y presenta una buena biodisponibilidad tras la administración vía oral. Las tabletas de liberación prolongada de la hidromorfona se utilizan para tratar el dolor fuerte en personas que se espera que necesiten un medicamento para el dolor todo el tiempo, durante un periodo de tiempo muy prolongado sería, y que no puedan recibir tratamiento de otros medicamentos. En estos casos se usa.
Las tabletas de liberación prolongada de la hidromorfona solo deberían utilizarse para tratar a personas que son tolerantes, es decir, que están acostumbradas a los efectos del medicamento, a los medicamentos opioides. ¿Por qué? Porque se ha tomado este tipo de medicamento durante al menos una semana y no se deberían usar para un procedimiento médico o dental o de un dolor que se puede controlar con otra medicación si es necesario. Bueno, la hidromorfona pertenece a una clase de medicamentos llamados analgésicos opiáceos o narcóticos. Funciona al cambiar de manera en el que al cambiar la manera, digo bien, en que el cerebro y el sistema nervioso responden al dolor. Esa es su manera de funcionar y puede estar presentado, puede ser líquido, puede ser en forma de tableta, en tableta de liberación prolongada o llamado también acción prolongada para administrarse por vía oral. Por lo general, en forma líquida se toma cada 3 a 6 horas y las tabletas cada 4 a 6 horas. Las tabletas de liberación prolongada se toman una vez al día o sin alimentos. Generalmente se indica tomar la hidromorfona aproximadamente a la misma hora todos los días y se recomienda seguir atentamente las instrucciones que se encuentran en la etiqueta de la receta médica y tener un constante control del médico farmacéutico que le pueda estar explicando cualquier parte que no comprenda. Es importante tomar la hidromorfona exactamente como se indica, como indica el profesional, ya que puede ser adictiva, especialmente cuando su uso es prolongado. Entonces, la hidromorfona se debe tomar exactamente según lo indicado, no tomar de más, no tomar con más frecuencia de la que se indica, ni de una manera diferente. Mientras que se toma esta medicación, es importante hablar con el proveedor de atención médica durante el tratamiento del dolor, la duración del tratamiento y otras formas de controlar el dolor. Es importante siempre mantener una buena información, una buena charla y un buen tratamiento. Y es importante también informar al médico si la persona, el paciente o algún familiar bebe o ha bebido grandes cantidades de alcohol, usó alguna vez unas drogas ilícitas o ha usado de medicamentos con receta médica, ha sufrido de alguna sobredosis, si ha tenido una depresión u otra enfermedad mental, porque existe, como ya mencioné, un gran riesgo de que se pueda abusar de la hidromorfona y que pueda generar una dependencia. Bien, sobre el dextrometorfano, es un isómero del levorfanol. Aquí les presento una de su presentación, cómo se presenta en la industria para su dispensación. Carece de una capacidad analgésica este medicamento, pero es un potente antitusígeno. Funciona como antitusígeno. Se une muy poco a los receptores opioides y es antagonista de los receptores MNDA. Luego tenemos la buprenorfina, que es un derivado de la tebaína. Es uno de los alcaloides naturales que se obtiene también del opio. Es un agonista parcial del receptor U y un agonista del receptor kappa. Su potencia analgésica es unas 30 veces superior a la de la morfina, aunque su eficacia es menor. Cabe mencionar eso, puesto que es un agonista parcial. La duración del efecto analgésico es de aproximadamente unas 8 horas. El desarrollo de la tolerancia es más lento que en otros opioides, lo que permite esto, por ejemplo, tratamientos prolongados sin necesidad de incrementar significativamente la dosificación.
Los efectos secundarios son los mecanismos son los mismos mecanismos que los de la morfina y los más frecuentes serían la sedación y las náuseas, por ejemplo. Así que es importante también limitar su uso si es que se presentan estos efectos. El riesgo de depresión respiratoria es similar también a la de la morfina, cabe destacar esto. Y por último, la disponibilidad de presentaciones para la administración transcutánea ha incrementado sus indicaciones en dolores crónicos. La oxicodona. La oxicodona es uno de los últimos opioides que se ha comercializado, aunque no es un medicamento nuevo, no es, desde que se sintetizó a partir de 1916, pero es uno de los últimos que se ha comercializado en la actualidad. Es un agonista no selectivo de los receptores mu, delta y kappa, y su disponibilidad por vía oral es superior a la de la morfina. La semivida es aproximadamente de 3 horas y en las presentaciones farmacéuticas, como la que demuestro aquí en la presentación, se encuentra en forma de liberación retardada y en combinaciones con otros analgésicos, como por ejemplo sería el paracetamol. Recientemente se ha comercializado una combinación de oxicodona con naloxona para uso oral que aprovecha el bloqueo de receptores opioides en el tubo digestivo para evitar, por ejemplo, el estreñimiento. Gracias al efecto del primer paso hepático que sufre la naloxona, el agonista del primer paso hepático que sufre la naloxona, el antagonista no alcanza la circulación sistémica, con lo que los efectos en el sistema nervioso central, que serían la analgesia, se mantienen. Bien, hablaremos sobre los derivados fenilpiperidínicos. Primeramente, la meperidina, también conocida como peptina, se puede mencionar de las dos maneras. Es sobre todo un agonista de los receptores mu. Puede administrarse por vía oral y dosis equianalgésicas provocan menos depresión respiratoria y menos alteraciones gastrointestinales que la morfina. Su principal metabolito, la normeperidina, conserva su actividad analgésica en un 50% y tiene efectos convulsivantes no reversibles por naloxona. Su utilización se complica por las múltiples interacciones que tiene y los activadores enzimáticos. Su potencia analgésica es de unas 10 veces menos que de la morfina. Cabe mencionar eso. El difenoxilato, digo bien, es un derivado de la meperidina. Tiene una potente acción antidiarreica que constituye su principal indicación. Solo está disponible de una forma para administración oral, lo que reduce el riesgo de abuso, aunque en grandes dosis puede provocar efectos opioides centrales. La loperamida es un derivado piperidínico con muy baja absorción oral. Se emplea generalmente en el tratamiento de procesos diarreicos crónicos o agudos. Su efecto astringente se debe a la interacción con velocidad de tránsito y las secreciones. Se administra por vía parenteral, evitando el proceso de absorción. Tiene efecto analgésico mediado por receptores opioides periféricos y esto se debe a que justamente no atraviesa la barrera hematoencefálica. Los fentanilos. El fentanilo es el primer fármaco de esta familia, es el primero que cabe mencionar, a partir de cuya estructura se han sintetizado varias moléculas, como por ejemplo serían el alfentanilo, remifentanilo y sufentanilo. Estos que acabo de mencionar presentan utilidad clínica.
Todas ellas son potentes agonistas, bastante selectivos de los receptores mu. Tiene una potencia de 100 veces más que la morfina y durante años fue principalmente utilizado. El rápido inicio de acción, la corta duración de su efecto cuando se realiza una única administración y la potente depresión respiratoria limitaban muchísimo su administración o su utilización como analgésico extrahospitalario. Con la introducción de los sistemas de administración transdérmica que permiten una absorción lenta y sostenida de este fármaco, sin embargo, su utilización se ha hecho más frecuente. Está indicado generalmente en las mismas situaciones que la morfina. Cabe mencionar que el riesgo de sobredosificación y de abuso por esta vía es menor, lo que sumando con la comodidad de la vía de administración justamente ha hecho que su uso se generalice para el tratamiento de dolores de curso crónico, más que nada. También están disponibles en presentaciones para administración transmucosa, que están indicadas para dolores de duración breve y para episodios de dolor irritivo. También tenemos el alfentanilo y el remifentanilo. Con respecto al alfentanilo, es 10 veces menos potente, pero el inicio de la analgesia es muy rápido, es de acción rápida y la duración del efecto es muy breve. Se utiliza generalmente por vía intravenosa en perfusión continua y está indicado en analgesia quirúrgica. Y por el otro lado, el remifentanilo es también un fármaco con elevada potencia analgésica. Está disponible únicamente para administración intravenosa y para uso hospitalario. Su efecto comienza a cabo de unos pocos minutos de ser administrado y cesa a los 10 minutos de suspender la administración. Es de muy poca duración. Esto lo convierte también en un agente útil para una analgesia quirúrgica y es importante mencionar que ningún derivado presenta ventajas importantes sobre el fentanilo. Bien, ahora estaremos hablando sobre la metadona y los análogos, empezando con la metadona, que es un agonista de los receptores mu. Se absorbe súper bien por vía oral y su semivida es prolongada y muy variable. Puede variar entre las 13 y 100 horas. Su potencia analgésica es ligeramente menor a la de la morfina y aunque es un analgésico, si bien puede decirse potente, en algunos centros se utiliza como tal. Su uso clínico más frecuente es la terapia de sustitución de los adictos a la heroína. Por otro lado tenemos el propoxifeno, que se une principalmente también a los receptores mu, aunque no es muy selectivo. Su actividad analgésica es muy baja, es unas 20 veces menor, podría decirse, que la de la morfina. Con frecuencia se combina con analgésicos antiinflamatorios. Por sus características puede considerarse una alternativa a la codeína, también como analgésico en dolores moderados y como antitusígeno. La pentazocina actúa como agonista parcial o antagonista de los receptores mu y agonista de los receptores kappa. Es una de las 3 a 6 veces, es unas 3 a 6 veces menos potente y eficaz que la morfina. Su semivida es más corta, dura aproximadamente 2 a 3 horas. Por su afinidad que presenta hacia los receptores kappa, provoca disforia en muchos pacientes y es usualmente mal tolerada. Estos efectos son más frecuentes en tratamientos crónicos. También está relativamente contraindicada en caso de cardiopatía
y esto es debido a que incrementa la resistencia vascular sistémica y pulmonar, y esto compromete la función cardíaca. Puede desencadenar un síndrome de abstinencia en consumidores de morfina o heroína. Bueno, tenemos también los opioides de acción mixta, en los cuales podemos mencionar primeramente el tramadol, que estructuralmente es un análogo de la codeína. Es un agonista de los receptores mu, delta y kappa, a los que se une con muy poca afinidad. Su capacidad analgésica está relacionada con la activación de receptores opioides inducida por el enantiómero más, la inhibición de la recaptación de la serotonina y noradrenalina y la unión de receptores alfa-2 adrenérgicos, y así también como la liberación neuronal de serotonina. Cabe mencionar sobre este que debido a su baja afinidad por los receptores opioides, presenta efectos secundarios de tipo opioide como sería la tolerancia, la dependencia, la depresión respiratoria, pero son muy pocos. Sin embargo, puede desencadenar sí, convulsiones, sobre todo en presencia de factores predisponentes. También puede presentar náuseas, estreñimiento, vómitos, cefaleas y mareo. Está indicado generalmente en los tratamientos a dolores medios a moderados, dado que en el dolor intenso es menos eficaz que otros agonistas opioides. No es la primera opción. Es importante también, por último, recordar que, como cabe esperar en virtud de su mecanismo de acción, las interacciones con cualquier fármaco que modifique su actividad en el sistema serotoninérgico o adrenérgico complicarían la utilización del mismo. Y por el otro lado, tenemos el tapentadol, que es un analgésico con un mecanismo de acción dual. Es una molécula agonista, por un lado, del receptor mu, y además actúa como inhibidor de la recaptación de la noradrenalina. El tapentadol presenta una afinidad por el receptor mu 50 veces menor que la morfina. Se administra generalmente por vía oral, se une un 20% aproximadamente a proteínas plasmáticas, sufre metabolismo hepático de fase 2. ¿Qué significa esto? Que no emplea la vía del citocromo P450, dando lugar a metabolitos poco activos sin repercusión clínica. La eliminación renal, sí cabe mencionar que es de un 98%. El tapentadol es generalmente útil para el tratamiento de dolor moderado a intenso también, incluso con componente neuropático. Estudios preclínicos y clínicos han demostrado que su capacidad analgésica es superior a la de los agonistas opioides puros. ¿Por qué esto? Porque la inhibición de la recaptación de noradrenalina potencia el efecto de las vías inhibidoras descendentes que actúan en la médula espinal. También cabe mencionar sobre el mismo que su baja afinidad por el receptor mu supone una menor incidencia de efectos adversos, sobre todo gastrointestinales. Y su escasa actividad serotoninérgica presenta menor tasa de náuseas y vómitos que el mencionado anteriormente tramadol. Bien, finalmente tenemos los antagonistas, en los cuales estaré ampliando sobre 4, que son la naloxona, naloxegol, naltrexona y metilnaltrexona. Primeramente, la naloxona. La naloxona se une preferentemente a receptores mu, aunque cabe mencionar que concentraciones elevadas provoca bloqueo de todos los tipos de receptores opioides. Bien. Es el tratamiento de elección de la intoxicación opioide, ya que revierte la depresión respiratoria, pero
es importante recordar que tiene muy poca duración de semivida. Estamos hablando de aproximadamente 30 a 40 minutos, por lo que debe repetirse la administración para evitar recaídas. Es administrada generalmente por vía oral y si es administrada de esta manera no alcanza el sistema nervioso central, por lo que se utiliza más bien para disminuir los efectos secundarios periféricos, fundamentalmente los gastrointestinales y otros como el prurito, náuseas y vómitos causados por la administración intratecal de la morfina. Como efecto secundario, puede provocar estimulación cardiovascular, hipertensión, taquicardia, edema pulmonar y trastornos del ritmo cardíaco debido a un incremento del tono simpático. El naloxegol es un antagonista opioide derivado de la naloxona. Esta molécula se modifica químicamente mediante la pegilación, por lo que se dificulta enormemente su paso a través de la barrera hematoencefálica y como consecuencia de esto, la concentración de naloxegol en el sistema nervioso central es mínima. Se administra generalmente por vía oral para el tratamiento de, por ejemplo, estreñimiento inducido por opioides en pacientes en los que los laxantes ya no resultan eficaces. Aunque se tolera bien y su presencia en el sistema nervioso central es mínima, como ya mencioné, no se puede descartar completamente efectos de acción central. Los efectos adversos más frecuentes tras la administración son la diarrea, el dolor abdominal, las náuseas o flatulencia, que serían los de origen gastrointestinal, también la frecuencia de aparición relacionada con la dosis administrada. Es importante tener en cuenta que puede a veces darse más, puede a veces darse menos. La naltrexona es un antagonista estructuralmente relacionado con la naloxona, pero es mucho más eficaz que esta. Se puede administrar por vía oral, de manera que es más eficaz, como ya mencioné, porque sufre poco efecto de primer paso hepático. Esa es la razón. La duración de su efecto es mucho mayor también, es de aproximadamente 24 horas, y su principal uso se da en el tratamiento de mantenimiento de los adictos a opioides. Y por último tenemos el metilnaltrexona, que es un antagonista de receptores opioides mu, no atraviesa la membrana hematoencefálica y por lo tanto esto significa que carece de efectos centrales. Se utiliza principalmente para tratar el estreñimiento provocado por opioides y debe administrarse por vía parenteral debido a la mala absorción del fármaco. Está indicado para el tratamiento de corta duración únicamente. Se emplea fundamentalmente en pacientes en cuidados paliativos. Esto es, todavía sigue siendo de análisis para poder ampliar el uso en otros tipos de pacientes. Bien, esa fue la presentación. Muchísimas gracias por la atención. También les queremos dejar un videito en YouTube en donde explica con más dibujitos, con más detalle. Y también presentamos la bibliografía que fue utilizada para la realización de este proyecto. Muchas gracias.